Hubo un tiempo en que subir las escaleras era una segunda naturaleza. Subías el mandado al segundo piso sin pensarlo. Rodillas que se doblaban con facilidad, piernas que te llevaban a donde quisieras ir, al jardín, a la panadería, a casa de una amiga calle abajo. Pero entonces, lentamente, sin bombos ni platillos, algo empezó a cambiar. Los pasos se hicieron más pesados, las rodillas dolían un poco más. Un día, te encontraste aferrándote al barandal con más fuerza que antes. Y un día, vacilaste al pie de la escalera, preguntándote si el esfuerzo valía la pena siquiera. Esta paulatina merma, de fuerza, de confianza, de libertad, no se anuncia. Se desliza sigilosamente, y consigo trae una profunda frustración. Puede que usted esté haciendo todo correctamente, caminando a diario tal como lo indicó el médico, procurando mantenerse activo. Sin embargo, sus piernas persisten en sentirse fatigadas. Su equilibrio se percibe aún precario. Uno comienza a preguntarse, ¿será que así son las cosas ahora? ¿Y si te dijera que caminar, si bien es magnífico, no es la respuesta definitiva? Que las piernas, al igual que el corazón, necesitan un poco más para mantenerse robustas. No se trata de un trabajo más arduo, ni de membresías de gimnasio, solo unos cuantos cambios sutiles, suavemente entretejidos en la rutina diaria. Movimientos tan sencillos que apenas se perciben como ejercicio, y no obstante, lo suficientemente potentes como para preservar su independencia. Al fin y al cabo, nuestras piernas son más que extremidades. Constituyen el cimiento mismo de cómo nos desplazamos por el mundo. Sostienen nuestro peso, nuestras historias, nuestra voluntad de seguir adelante. En Japón, el doctor Shigeaki Hinohara, quien vivió más allá de los 100 años, solía afirmar: «Mantén tus piernas en movimiento y tu vida te seguirá». Y no se limitaba a decirlo, lo vivía. Subía escaleras hasta bien entrados sus 90 años. No porque fuera afortunado, sino porque nunca dejó de honrar los sencillos rituales que preservaban su fortaleza. La medicina moderna empieza a hacer eco de lo que nuestros mayores siempre supieron. El doctor Andrew Weil, pionero en salud integrativa, nos recuerda que envejecer no es meramente una cuestión de lo que está escrito en nuestro ADN. Se trata de lo que hacemos con nuestro cuerpo a diario. Los músculos que no se utilizan se adormecen paulatinamente, pero aquellos que son estimulados con delicadeza, aún por instantes, recuerdan, vuelven, nos sostienen. Esa es la esperanza que quiero ofrecerles hoy. No con promesas altisonantes, ni con rutinas inalcanzables, sino con 4 pequeños hábitos. Hábitos que no requieren equipamiento, hábitos que se integran en su silla, su cocina, su rutina nocturna. Hábitos que, a pesar de parecer ordinarios, forjan discretamente el tipo de fortaleza que les libra de necesitar ayuda para levantarse de la cama, o para llegar al baño a tiempo, o para pasear por su jardín de nuevo. Estos no son entrenamientos, son invitaciones para recuperar la fuerza que aún reside en ti, para escuchar lo que tu cuerpo te susurra, para volver a elegir cuidar las piernas que tanto te han sostenido ya. Empecemos con el primero. Apenas toma 30 segundos, pero podría revelarte más sobre tu ritmo de envejecimiento que cualquier prueba que hayas realizado jamás. Es posible que seas capaz de caminar durante 30 minutos alrededor de la cuadra, quizá incluso más en un buen día. Y sin embargo, al momento de incorporarte de una silla, especialmente si es una que se encuentra baja y mullida, tus manos buscan un punto de apoyo para impulsarse, el borde de una mesa, el descansabrazos, tus rodillas se resienten, el movimiento resulta más pesado de lo que correspondería, más lento de lo que solía ser. Esta dificultad sutil revela más sobre tu cuerpo de lo que un cronómetro o una caminadora podrían jamás. Y es que caminar, si bien es fundamental, a menudo se vale del impulso. Pero, ¿qué hay de ponerse de pie desde una posición sentada? Ahí es donde se manifiesta la verdadera fortaleza del tren inferior. No se trata de resistencia, se trata de potencia, control.
La clase de fortaleza que determina si podrás valerte por ti mismo o si dependerás de alguien más para que te levante el día de mañana. Existe una prueba que algunos médicos emplean, si bien rara vez se menciona. Se le conoce como la prueba de levantarse y sentarse. Se empieza sentado en una silla e intentando incorporarse sin apoyarse con las manos. Luego se vuelve a sentar, 5 veces consecutivas, lentamente, con equilibrio. La velocidad no es lo relevante. Lo que importa es la facilidad con la que se puede manejar el propio peso. Estudios demuestran que quienes presentan dificultad en esto tienen un riesgo elevado de caídas, fracturas e incluso una mortalidad prematura. Es un indicador sutil, no de fracaso, sino de aquello que precisa atención. Pero la prueba no es meramente clínica. En numerosos hogares tradicionales japoneses, la capacidad de levantarse de cojines de suelo o mesas bajas formaba parte intrínseca de la vida diaria. No con fines de ejercicio, sino para las comidas, el descanso, la oración. Este movimiento natural, el acto de levantarse del suelo, conservaba la agilidad de los mayores hasta bien entrados los 90 años y más allá, porque a sus piernas nunca se les permitió jubilarse. No necesitas un tapete ni un asiento especial para recuperar esa clase de fuerza. Basta con una pausa, antes de la comida, antes de la cena. Siéntate en una silla resistente, apoya firmemente los pies y levántate, lentamente, sin apoyarte con las manos. Luego, vuelve a sentarte, sin prisa, sin forzar. Simplemente 5 movimientos pausados que les susurran a tus músculos. Todavía te necesito. Podría parecer demasiado nimio como para tener importancia. No obstante, la verdad es que la repetición constante esculpe la memoria de tu cuerpo. Cada vez que te irgues sin asistencia, enseñas a tus piernas a sostenerte de nuevo. Les rememoras a tus rodillas su función primordial. Instas a tus caderas a que se sumen al esfuerzo. Con el transcurso del tiempo, estos instantes forjan no solo masa muscular, sino una sólida confianza. Esa clase de confianza que te susurra: aún soy capaz de lograrlo, aún puedo erguirme, y en muchos sentidos, esa es la fortaleza más trascendental de todas, porque tus piernas son tu pasaporte. Cuanto más se debilitan, más se encoge tu mundo. Primero evitas las escaleras, luego el jardín, después el paseo vespertino, hasta que incluso el trayecto al buzón se antoja distante. Pero lo contrario también es cierto. Cuanto más fuertes se vuelvan tus piernas, incluso con apenas 30 segundos de esfuerzo, más tu mundo se reabre. Un ponerse de pie, un paso, una pequeña reivindicación de todos los lugares a los que tu corazón aún anhela ir. Existe un instante de quietud en el día, a menudo inadvertido, cuando el vigor se diluye, no por enfermedad, sino por la inercia de la costumbre. Acontece en uno de los rincones más íntimos del hogar, un reducto de la rutina, de desahogo, y, sin que la mayoría lo advierta, de un declive insidioso. En la vejez, muchos comienzan a inclinarse hacia adelante al usar el sanitario. Se apoyan en la pared o presionan sus manos contra los muslos para volver a ponerse de pie. Se hace inconscientemente, por precaución, fatiga o miedo a perder el equilibrio. Pero con el tiempo, esta pequeña dependencia socava algo mucho más esencial: la capacidad natural del cuerpo para estabilizarse. Pocas veces se discute, pero la forma en que nos incorporamos y descendemos, incluso en los contextos más mundanos, incide directamente en nuestra fuerza central, la función de la cadera y la estabilidad pélvica. No son meros tecnicismos anatómicos, constituyen los pilares esenciales que nos permiten mantenernos en pie, atajarnos antes de un traspié y sentirnos arraigados en nuestro propio cuerpo. Lo cierto es que el baño es uno de los pocos lugares donde repetimos un movimiento de sentadilla varias veces al día. Y sin embargo, pocas veces se considera una oportunidad para preservar la fuerza. Cuando nos apresuramos o nos apoyamos con las manos, pasamos por alto precisamente los músculos que claman por ser utilizados. Los glúteos se apagan, los aductores dejan de activarse, el core,
Ese profundo cinturón de fuerza alrededor de la columna vertebral se vuelve pasivo. Pero con una leve modificación, ese mismo instante puede transformarse en uno de renovación. Al incorporarse pausadamente, con el peso equilibrado en los talones, se activan las caderas y los muslos. Al descender de forma controlada, se invita al cuerpo a permanecer atento. Un pequeño taburete, situado cerca, puede ayudar a realinear la columna vertebral y a abrir las caderas, devolviendo al cuerpo a una postura más natural y ancestral. Esto no se trata de perfección, sino de conciencia. De muchas maneras, los movimientos que más repetimos son los que ostentan el mayor poder, y en ocasiones, los llamados más sutiles de la naturaleza devienen en maestros inesperados. Nos recuerdan que la estabilidad no tiene su origen en las salas de terapia o en los centros de acondicionamiento físico, sino que comienza en la privacidad, en la constancia y en la forma en que tratamos nuestro propio cuerpo cuando nadie nos observa. Existe una dignidad inherente en recobrar dicha capacidad, no solo en el ámbito físico, sino también en el emocional. Poder mantenerse erguido sin la necesidad de un punto de apoyo, levantarse sin un ápice de vacilación, sentir que las piernas responden con vigor, desprovistas de tensión o fatiga. Estos son los pormenores que parecen nimios, hasta que dejan de serlo, porque cuando el día llega en que uno ya no puede valerse por sí mismo, la existencia comienza a constreñirse, primero en el ámbito de la movilidad, luego en el de las decisiones. Pero cuando fortaleces tus piernas en los rincones tranquilos de tu día, incluso en el baño, no solo estás protegiendo músculo, estás protegiendo la libertad. Un levantamiento a la vez, un momento silencioso y poderoso de recordar. Aún eres capaz, aún estás conectado al suelo bajo tus pies. Hay un ritmo sosegado en la cocina, el burbujeo del agua, el aroma de las cebollas al encontrarse con el aceite tibio, la danza familiar de la encimera a la estufa, de la estufa al fregadero. Para muchos, este espacio no es meramente donde se prepara el alimento, sino donde reside la memoria. Recetas transmitidas sin la necesidad de papel. La acción de remover, picar, probar. Es una forma de amor que no requiere de palabras. Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso este espacio tan apreciado se convierte en un desafío. Las rodillas comienzan a resentirse tras permanecer de pie por mucho tiempo. Las caderas se entumecen. Lo que antes se percibía como un lugar de creación se transforma en un reducto de cansancio. Uno puede encontrarse sentándose más a la hora de comer o apresurando la preparación de los alimentos para darle un respiro a las piernas. La alegría comienza a desvanecerse, no por falta de apetito, sino por la carga silenciosa de un cuerpo que se agota con suma facilidad. Sin embargo, lo que pocos perciben es que la cocina alberga mucho más que calidez y recuerdos. Representa una poderosa oportunidad para desarrollar fortaleza, no a través de un esfuerzo adicional, ni mediante movimientos extenuantes, sino a través de las sutiles maneras en que desplazas tu peso, tu postura, las discretas elecciones que se toman mientras se espera a que el agua hierva o el pan tostado salte. En vez de bloquear las rodillas y permanecer inmóvil en un solo lugar, desplazar suavemente el peso de una pierna a la otra, como una marcha pausada, favorece la circulación y mantiene los músculos activos. Es una forma de recordarles a tus piernas, incluso mientras te ocupas en otras tareas, que siguen siendo necesarias, siguen siendo capaces. En el sur de Italia, se cuenta la historia de una abuela, ahora de 76 años, que recuperó su equilibrio con el mero acto de bailar mientras revolvía. Jamás pisó un gimnasio. Nunca empleó la palabra ejercicio. Pero mientras cocinaba, se desplazaba, se balanceaba, se mantenía en constante movimiento. La cocina se convirtió en su campo de entrenamiento. Y sin siquiera planearlo, reconstruyó sus piernas. Unos cuantos movimientos adicionales incorporados al momento, como 10 suaves elevaciones de talones mientras se espera el hervidor, no tienen que ver con contabilizar o registrar. Se trata de intención.
de enviar un mensaje a la parte inferior del cuerpo. Aún tienes trabajo por hacer, aún tienes vida en ti. Y con el tiempo, estas pequeñas invitaciones se acumulan. Forjan resistencia no solo en las piernas, sino también en el espíritu. Porque cuando la cocina se convierte en tu gimnasio, cada comida se vuelve memoria muscular. Y cada día, sin necesidad de destinar tiempo adicional, empiezas a sentirte más firme, no solo más fuerte, sino más vivo en tu propio hogar. El tipo de fortaleza que no disocia la vida del movimiento, sino que los hace uno mismo. A fin de cuentas, la sanación no siempre se inicia con grandes transformaciones. En ocasiones se gesta mientras se pela ajo, mientras uno tararea para sí mismo, al recordar que el propio cuerpo, aún en este instante, es receptivo a los cuidados. ¿Y acaso el mero acto de preparar alimentos con atención plena y movimiento constituye una de las medicinas más ancestrales de todas? Existe una especie de silencio que se cierne sobre la casa por la noche. La vajilla está recogida, las luces se atenúan, el cuerpo comienza a ralentizarse, a buscar el reposo. Y sin embargo, para muchos, lo que sigue no es un sueño profundo, sino agitación, dolores y rigidez. Mañanas que te reciben con pesadez en las rodillas, tobillos que se resisten a esos primeros pasos, piernas que se sienten como si nunca hubieran descansado plenamente. Pocos se percatan de que este malestar a menudo se gesta antes del sueño, en la quietud que lo precede. Nos deslizamos a la cama con extremidades que han permanecido inmóviles durante horas. Descansamos tras una jornada transcurrida mayormente en posición sedente, y luego pretendemos que el cuerpo despierte revitalizado, cuando en realidad los músculos se han entumecido, silenciosos, olvidados. En numerosas culturas ancestrales, el cuerpo se alista con delicadeza para el descanso nocturno, y no únicamente la mente. En Okinawa, a modo de ilustración, los longevos distienden y articulan sus extremidades inferiores previo al reposo, sin recurrir a la fuerza, mas con un propósito deliberado. Constituye un rito, una manera de mostrar gratitud al organismo por la jornada transcurrida, un método para prevenir la rigidez articular a lo largo de la noche. La ciencia moderna comienza a coincidir. La activación muscular suave previa al sueño, no vigorosa ni extenuante, sino pausada y uniforme, optimiza el flujo sanguíneo, favorece la circulación y atenúa la rigidez matutina que tantos han asumido como simplemente parte del proceso de envejecimiento. Esto no se trata de hacer más, se trata de hacer las cosas de manera diferente. Antes de deslizarte bajo las cobijas, recostándote con serenidad y atención plena, levantando cada pierna lentamente, 10 de estas delicadas elevaciones por pierna pueden ser sumamente elocuentes para el cuerpo. Le comunican: no estás claudicando, te estás disponiendo a la restauración, y ese mensaje, transmitido a través de un movimiento sutil, puede propagarse hasta la noche, hacia un descanso más reparador, hacia mañanas más llevaderas, hacia un cuerpo que inicia la jornada no con resistencia, sino con disposición, porque la forma en que concluimos la jornada es trascendental. Un ritual de sueño apresurado, un cuerpo que permanece desatendido, a menudo desemboca en un descanso que no cumple su función reparadora. Pero al clausurar el día con movimiento, incluso el más elemental, invitamos al sistema nervioso a serenarse, a que las articulaciones se distiendan, a que la musculatura conserve su plena vitalidad, incluso en la inactividad. No se trata de un mero desempeño. Tampoco se trata de cumplir con un requisito. Se trata de honrar la transición del día a la noche y de extender la atención plena hasta el lecho. De esta manera, el reposo se erige no solo como una tregua del esfuerzo, sino como la prolongación de la sanación, y el organismo, paulatinamente pero con certeza, retoma la confianza. Así te levantas con menos dolor, con mayor soltura, con una suerte de gratitud serena en tus piernas, como si supieran que no las abandonaste, ni siquiera en los últimos momentos del día. La fuerza a menudo se malinterpreta.
Nos enseñan a verla como algo ruidoso, visible, una flexión de brazos, una larga caminata cuesta arriba, un cuerpo que no flaquea. Pero la verdadera fuerza, especialmente después de los 60, es más silenciosa que eso. No se trata de cuánto levantas, se trata de si puedes levantarte, de la silla, del inodoro, del borde de la cama por la mañana. Se trata de si puedes desplazarte por tu hogar sin miedo a caerte, si puedes confiar en tus piernas para que te sostengan un día más. En algún punto del camino, muchos dejan de confiar, quizás después de una caída, quizás tras una enfermedad invernal que dejó los músculos más blandos que antes, quizás al notar que las escaleras ahora se sienten más empinadas, que cuesta más trabajo levantarse del banco del jardín. No hay vergüenza en ello. El envejecimiento conlleva estos cambios. Pero el error, la silenciosa tragedia, es creer que no hay nada que podamos hacer al respecto, que la pérdida es inevitable, que simplemente debemos adaptarnos a una vida más reducida, un ritmo más lento, un alcance más limitado. Pero lo cierto es que el cuerpo nunca te abandona por completo, aunque le duela, aunque se sienta rígido o fatigado. Bajo la fatiga, los músculos aún te escuchan, aún responden al cuidado, al movimiento, no a un esfuerzo forzado y punitivo, sino a señales delicadas que dicen, aún se te necesita. De ahí que estos 4 hábitos cobren tanta relevancia, no porque prometan milagros, sino porque restituyen el movimiento a las zonas que se han vuelto demasiado estáticas. Al levantarte de una silla sin usar las manos, con tan solo una vez al día, les recuerdas a tus piernas su razón de ser. Al cambiar de peso mientras revuelves la sopa, activas músculos que de otro modo se adormecerían. Cuando levantas las piernas lentamente antes de acostarte, no solo mejoras la circulación, sino que le ofreces a tu cuerpo el obsequio de que se le tenga presente. Este tipo de movimiento es profundamente personal. No tiene lugar en un estudio ni sobre un tapete. Sucede en silencio, en los recovecos de la vida cotidiana. Ahí es donde reside la fuerza ahora, en la cocina, en el baño, en los últimos instantes antes de recostarse a descansar. Esto no son ejercicios, son actos de preservación. Actos de resistencia frente a un declive que parece escapar de tu control. El doctor Shigeaki Hinohara, quien vivió por más de un siglo, nunca dejó de moverse. No porque quisiera vivir más tiempo, sino porque comprendió que el movimiento en sí era vida. Concebía el envejecimiento no como algo a lo que temer, sino como algo para lo que prepararse, con pequeños rituales, con esmero, con constancia. El doctor Andrew Weil se hace eco de lo mismo. Nos recuerda que la resiliencia no se forja mediante la ambición, se forja a través del ritmo, mediante lo que hacemos cada día sin pensar, o más bien, al empezar a reflexionar sobre esos movimientos olvidados de nuevo. No necesitas ser perfecto, no tienes que hacerlo todo de golpe. Lo que importa es que empieces a percibir estas acciones tan cotidianas como significativas de nuevo. El acto de ponerse de pie, el acto de cambiar de posición, el acto de moverte, incluso cuando nadie te observa. Hay dignidad en ello, hay sanación en ello. No el tipo que lo transforma todo de la noche a la mañana, sino el que te mantiene firme, el que te mantiene a salvo, el que te mantiene conectado contigo mismo. El movimiento cotidiano es tu medicina, no recetada en frascos, sino ofrecida en momentos, tomada lentamente, repetida suavemente. Si le concedes un espacio en tu día, te dará algo a cambio, un poco más de firmeza, un poco más de paz, un poco más de ti, aún capaz de mantenerte erguido a